Hoy vamos a hablar sobre la preexistencia del Logos de Dios, Cristo. La preexistencia del Logos de Dios. Y antes de entrar más, caminar en este tema de esta mañana, quiero hacer dos aclaraciones muy delicadas. No es nacimiento. No se celebra el nacimiento de Cristo, porque no nació, Él siempre ha existido. O sea, no nació, porque cuando decimos que nació, viene implicado un comienzo. Por lo tanto, Cristo no nació. Hebreos 13:8 dice que Cristo es, no fue. Cristo es el mismo de ayer, de hoy. Sí. Noten la cláusula que usa el texto, es. Siempre está en tiempo presente. Por lo tanto, no es un nacimiento que se celebra. Vamos a ver por eso la preexistencia del Logo de Dios. No tiene principio. Cuando dicen que nació, están aludiendo que hubo un principio de Él. Y la Escritura, vamos a mirarlo, dice que Él es el Alfa y el Omega. Esto tienen que captarlo, digerirlo y aceptarlo de una vez por todas la iglesia. No es nacimiento. Por eso estamos hablando de la preexistencia. Habla de que su existencia desde antes, existía antes. ¿Se recuerdan cuando Juan registra en el capítulo 3, aquí el Evangelio, Cristo tiene un diálogo con Nicodemo? Y Cristo dice, nosotros hablamos lo que sabemos. Le está diciendo a Nicodemo. Yo lo que he visto es lo que hablo. Y Nicodemo queda sorprendido. Entonces, no es nacimiento. En segundo lugar, estamos entrando apenas el tema de la introducción. Es encarnación. Como dice el verso 14 aquí de Juan 1, la lectura que hicimos. Se hizo carne. O sea, ya existía, pues estamos hablando de preexistencia, ya existía, pero se hizo carne. 1:14. Dice Hebreos 5, para los que apuntan pasajes, ojalá me puedan seguir, está ahí este hilo de pensamiento. Hebreos 10:5 dice, Dios no le agradaron los sacrificios, por lo tanto dijo, me preparó cuerpo. Hebreos 10:5, me preparó cuerpo. Y luego el verso 9 dice, entonces Cristo dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Luego lo compara con Juan 17 y dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Notan ustedes? Dios prepara un cuerpo. Cristo dice, aquí estoy, vengo a hacer tu voluntad. Viene a la tierra, acaba su obra, consumado es, y ahora vuelve a donde estaba, a la gloria, al lado del Padre. Por eso estamos hablando, esto es encarnación. Esta es la solución final al problema del pecado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Voy de regreso a ti con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está el Señor con el Padre, viene a la tierra, hace su obra de redención y regresa otra vez. ¿Se da cuenta? No estamos hablando de nacimiento, estamos hablando que se encarnó. Cuando la Biblia dice que nació, porque se usan varias partes en la Biblia, es una referencia al parto de María. Un vientre era necesario para la concepción del Salvador. Llegó el día del alumbramiento, dice la Biblia, nació. Estamos hablando de su encarnación. Por lo tanto, cuando ustedes entienden esto, van a dejar de tener esa ideología que el mundo está hablando mucho.
En inglés lo escuchamos muy a menudo. Así que, teniendo este panorama, entré a mirar algunas cosas que tienen que ver con el verbo. La preexistencia del logos, el verbo o el logos de Dios. Número 1, si tienen ahí su Biblia, el versículo 1. En el principio, y la palabra es era. En el principio era el logos de Dios. No está hablando de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está haciendo alusión mucho más atrás. Por eso estamos hablando de preexistencia. Estamos hablando de la eternidad pasada, antes de que el mundo fuese. Ustedes han oído mucho que dicen que celebramos el cumpleaños de Cristo. Bueno, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Si le estamos celebrando el cumpleaños, usted cuando celebra su cumpleaños dice, cumplí 20, 30, 50, 80 años. Mi pregunta es, si estamos celebrando el cumpleaños de Cristo, dígame cuántos años tiene Él. ¿Sabe cuántos años tiene? Yo no sé, porque Dios no tiene un calendario como el que conocemos, de meses y años. Él siempre ha sido. Él siempre ha existido, por eso dice nuestro texto, era. En el principio era el logos de Dios, la palabra de Dios. No tiene días. No trate de celebrarle su cumpleaños. Algunas congregaciones acostumbran, como es el cumpleaños del Señor Jesucristo, traigan un regalo. Y hablan de dinero para la iglesia. Usan esa metodología. Vamos a celebrar el cumpleaños, traigan una ofrenda especial del cumpleaños del Señor. Eso es una barbaridad que se ha introducido en muchas congregaciones. Dice Hebreos 7:3, escucha. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, amanece sacerdote para siempre. Hace una alusión a Melquisedec. Lo asocian mucho con la persona de Cristo. Cuando ustedes miran el Apocalipsis, hay muchos pasajes, pero solamente quiero que vean el capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Otra vez, aludiendo a su preexistencia. Aquí identifica el Logos, aquel que habiendo estado con Dios, se vino a hacer carne y habitó entre nosotros. El versículo 14. Ahora, no se trata, como ya dije en domingos pasados, no se trata de algo abstracto, sino de una verdadera hipóstasis. Estamos hablando verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, si usted me dice que no lo entiende, no se preocupe. Timoteo dice, grande es este misterio de la piedad, que Dios hizo carne. Es grande este misterio. Y sí, es grande todo esto. Pero cuando usted mira los evangelios, usted lo mira verdadero hombre, porque usted mira todas las debilidades que tiene el cuerpo, pero también mira al verdadero Dios. Así como se cansó, así como tuvo hambre, así como lloró, también lo mira él que con una palabra calma la tempestad. Sana al ciego, al leproso, echa fuera demonios. Los demonios lo reconocen y dicen, sabemos que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre. Por eso aquí en el prólogo del Evangelio
Sea dicho de paso, dicen que esto era un himno que se cantaba en la iglesia naciente. Este prólogo de Juan era un himno. En el principio era el Verbo, 1:1. El Verbo no fue creado. Desde la eternidad simplemente era, como dice la versión de las Américas, existía. En el principio existía el Verbo. Entonces, cuando usted lo mira a la luz de algunos pasajes, va a darse cuenta que hay unos términos que abundan en el Nuevo Testamento. La palabra antes. Y la otra palabra es, o el término, yo soy. Noten esto. Por ejemplo, aquí tengo unos pasajes donde dice antes. Y esto está hablando del plan eterno y perfecto que Dios tenía antes de que esos planes se llevaran a cabo, antes de que el mundo fuera creado. Antes de toda esta existencia, ya estaban los planes bien diseñados. Si buscan conmigo, vamos a mirar algunos pasajes, capítulo 17 de Juan, que ya mencionaba, el verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, nota, antes que el mundo fuese. Es la oración, ya está para regresar con el Padre. 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de la preexistencia. Antes de que todo esto existiera, hay planes en la eternidad. Ahora vaya a Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, si lo tienen ahí, miren el versículo 31. Viéndolo antes, está hablando del salmista, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Antes de que viniera Cristo aquí a encarnarse, el salmista vio esto. 4, ahí de Hechos también, 4:28, a ver si es el pasaje. Sí. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Está hablando de la muerte de Cristo. Antes. O sea que cuando estamos hablando de estos planes eternos, estamos hablando que el Dios Trino, antes de que todo esto existiera, estaban estos planes diseñados. Después se llevaron a cabo. Cuando miramos a la iglesia, por ejemplo en Efesios 1:4, dice que nos escogió. ¿Cuándo? Si tienen ahí Efesios. Por eso cuando entramos en la doctrina de la elección, es muy importante tener una comprensión clara, porque algunos tuercen también esto. Creen en esta doctrina, pero a veces la tuercen. Efesios 1:4. Según nos escogió en Cristo, ¿cuándo dice? Antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta los planes perfectos de Dios? Antes de que viniera a existir Génesis 1:1, que creó Dios los cielos y la tierra, antes ya Dios lo había escogido. ¿Puede ver esta maravilla de Dios? Esta es la preexistencia del Logos de Dios. Por eso no nos va a perder Él. Si ya desde antes nos había escogido, ¿cómo podemos perdernos? Es una ridícula enseñanza pensar que se pierde la salvación, porque ¿dónde quedaría todo este plan perfecto diseñado por el Dios Trino? Colosenses 1:17. Y Él es
Antes, Cristo, de todas las cosas, y todas las cosas en Él están coaccionadas, subsisten. Otra vez, este plan perfecto. Segunda de Timoteo, estamos recorriendo algunos pasajes para que su fe se afiance, esté bien arraigada en la palabra de Dios. 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando antes de los tiempos de los siglos. Pablo testifica de la salvación, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué maravilla contemplar lo que Él nos ha dado. ¿Cuándo fue Cristo ofrecido como sacrificio? Bueno, sabemos que en el año aproximadamente 33 de nuestra era, Cristo fue ofrecido en la cruz. Pero cuando usted lo mira en su preexistencia, cambia su mentalidad. Porque Primera de Pedro 20 te va a decir cuándo fue sacrificado, cuándo fue ofrecido este sacrificio glorioso. Ya destinado, dice 1:20, Primera de Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Sí, eso pasó en el año 33 de nuestra era, pero esto ya estaba predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de la preexistencia. Allá en la eternidad, el Dios Trino, todo el plan fue diseñado. Y después vino a cumplirse cada cosa que estaba ya planeada. Ahorita estamos en el calendario de Dios, aquí estamos. Pero en el calendario de Dios siguen otras cosas. La otra cosa que estamos esperando que se cumpla en su calendario es que el Señor venga por su iglesia. Pero esto no es nada nuevo, ya está planeado también en la eternidad. Por eso dice el verso 1 que tenemos en Juan, era con Dios. Era y estaba con Dios. Versículo 1. Y cuando entramos a la otra frase, yo soy, hay muchos pasajes y ustedes saben que el Evangelio está lleno de esta expresión. Cristo dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy, yo soy, yo soy. Eso hace referencia a Éxodo 3:14, cuando el gran Jehová le dice a Moisés, cuando Moisés pregunta, ¿y quién me mandó? Diles que yo soy, te envía. Yo soy. Es el mismo que el profeta Isaías dice, Emanuel, que significa es Dios con nosotros. Por eso cuando Cristo habla de el Logos de Dios, habla de su preexistencia, nomás quiero que vayan a Juan 8. En este diálogo que tiene Jesús con los que habían creído en Él. Por eso yo mencionaba al principio, muchos en la actualidad que creen en Cristo y aún lo ven como Salvador, tienen una pobre comprensión, su entendimiento no lo han instruido, no lo han capacitado para que vea la gloria de Cristo. Estos, como dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Está hablando con los judíos que habían creído en Él. Dice el 48, respondieron entonces los judíos. 52, entonces los judíos. 57, entonces le dijeron los judíos. Con estos que habían creído en Él, tiene Jesús un diálogo muy ofensivo para ellos. Hasta parece
cruel la forma como Cristo habla con ellos. Es que ellos se sienten ofendidos, se sienten aludidos como que son pecadores y ellos dicen, no, somos linaje de Abraham, dice el 33, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y dice el 39, le respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Cristo viene y dice, no, ustedes son, su padre es el diablo. 8:44. Su padre es el diablo. Pero quiero que noten del 48 en adelante, en este diálogo más íntimo, pero más confrontal de Cristo con los judíos. Lo llaman que está endemoniado. Dice el 48. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? 49. Yo no tengo demonio. 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. ¿Por qué surgió esta controversia? Bueno, es que Cristo les dice, mira, si tú crees en mí, no vas a ver muerte. El 51. De cierto os digo, el que cree, digo que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Esto es lo más absurdo que han escuchado los judíos. Y dicen ellos, ¿qué? Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, dice el 52. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te crees? A ti mismo. Y miren la conclusión del Señor. Dice el 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y note el pasado, el pretérito, y lo vio y se gozó. Tiene que ir a Génesis. Abraham vio a Cristo. Es lo que se conoce la teofanía. Cristo fue contemplado por Abraham. Esto ya los ha enojado a los judíos, porque es muy absurdo cuando dicen, no te miras que tengas 50 años, 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Se da cuenta lo ridículo que es esto? Otra vez, volvemos a la preexistencia del Logos. Jesús les dijo en el 58, de cierto os digo, antes de Abraham, antes de Génesis 12, antes de todo eso, dice, antes de que Abraham fuese, otra vez, yo soy. Eso es la preexistencia de Dios. No lo pudieron soportar ya y quisieron apedrearlo, dice el 59. Vea, esto es la preexistencia de Logos en el principio. Por eso nuestro texto dice en el principio, el versículo 1, volvemos a nuestro texto, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuidado, no lea la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, porque eso sí, tienen unas aberraciones ahí. Dicen, y él era un Dios. La última parte, y el verbo era un Dios. Incluyeron ese artículo indefinido en la traducción del Nuevo Mundo. Estoy hablando de los testigos de Jehová. Entonces, esta es la preexistencia de Logos. Número 2, nos habla nuestro texto, Juan 1, volvemos ahí, versículo 2 al 4. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si usted mira a Génesis 1, es un caos. De hecho, dice el texto, Génesis 1:2, que era un desorden. Todo estaba desordenado. No existía vida, todo era un caos. Viene Dios y dice, hagamos. 1:26, hagamos al hombre. Ya ha creado
todas las otras cosas. Ahora dice hagamos, plural, hagamos. Otra vez estamos hablando de la preexistencia del Logos. No es Dios solamente, está hablando del trino Dios, hagamos en plural. En el principio Dios era, dice 1:1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 1:26 dice hagamos. Pero cuando usted viene aquí a Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuál es el contexto del texto que estamos usando en esta mañana? Está hablando del logos de Dios, del verbo. Entonces se está dirigiendo específicamente que todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él vino a dar existencia. Vino a dar vida a las cosas. Hagamos. El logos de Dios creador. Ahora, esta categórica afirmación es corroborada por el apóstol Pablo. Si busca Colosenses, capítulo 1, notará que hay una relación muy estrecha con lo que dice aquí el apóstol Pablo. Colosenses 1, verso 16. Porque en Él, bueno, leo el 15. Él es la imagen, está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Se me olvidó, no traje la versión de las Américas, iba a leer el texto en esa versión. Hay unas palabras ahí muy aclaratorias. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo el vasto universo, piensa un momento, terrenales y celestiales, visibles e invisibles, tronos, potestades, todo fue creado por el Logos de Dios. Todo. Pero no solamente lo creó, porque Él es la vida, en Él está la vida. Por eso cuando Pablo está en Atenas y habla ahí con esos sabiondos de Atenas, Grecia, dice que nosotros nos movemos en Él y Él da aliento. ¿Por qué no lo buscas? Hechos 17. Capítulo 17. El Dios desconocido para los atenienses, Dios ahora es presentado por Pablo para que ya no sea desconocido, sino para que sea conocido. Dice el 26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos. Escucha eso otra vez. En Él vivimos y nos movemos y existimos o somos. Mira, si Dios retirara por un momento su mano sustentadora de vida, mi hermano, no pudiéramos estar, no pudiéramos sostener. Porque Él es la vida. Él es la vida. Así que, cuando usted mira a la persona de Cristo, no solo es el que creó todas las cosas, sino el que las mantiene con vida. Usted está con vida y yo estoy con vida porque Él me da vida. Si retira nuestro aliento,
como dice aquí en Hechos 17, volvemos a Génesis, cuando Dios crea, está el mono de barro ahí, de tierra que ha hecho. Es eso nada más. Pero viene Él, dice, y sopla aliento de vida. Usted no se ha mirado la figura que presenta el profeta Ezequiel de ese valle de huesos secos. Un pie por allá, una mano por allá, otro hueso por allá, todos dispersos. Viene Dios hablando y parece película de terror. Se comienzan a unir, una mano se une al todo, comienza a unirse. Como el rompecabezas cuando usted lo está armando. Todas las piezas se están acomodando en usted. Luego lo llena de carne, de nervios, y otra vez una persona viva. Eso es lo que somos en Cristo. Ahora tenemos vida. No solamente nos creó, sino que nos da vida, pero no solo a nosotros, a todo lo que tiene vida. Si usted se mete a la ciencia, a estudiar biología y otras ciencias, se pone a estudiar sobre el ADN. Nomás se pone a mirar el ADN, el mapa de su persona. Es impresionante. Le duele la cabeza y cierra todo, porque no llega a comprender millones y millones en el mapa de su ADN que cada uno tiene. Y lo más increíble, todos somos independientes. Mi ADN es mío, de mi esposa es diferente, de mis hijos es diferente. Todo es diferente. Mira las plantas que tienen vida, tienen ADN también diferente. Ve los animales igual. Toda la vida fluye de Cristo porque Él es la vida. Es lo que nos está diciendo la preexistencia de Él. Él es la vida. Sin Él no hay vida. Sin Él no hay vida. Solamente muerte, caos, desorden. Elementos vivos, porque Él es vida. Ahora, cuando Él vino, Él a la tierra, mi hermano, dice nuestro texto que vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas. Los pastores se postraron y adoraron al Dios encarnado. Pero el artífice del universo con todas sus maravillas fue ignorado. Pero no importa. Todo el firmamento anuncia, proclama la obra de sus manos. Salmo 19. No importa que los demás lo ignoren. Tiene un pueblo que escogió antes de la fundación del mundo, su iglesia, que lo adora. Eso somos nosotros. Vida. Así que quiero que te preguntes en esta mañana, antes de pasar al último punto, a Primera de Juan 5. Si tú todavía no conoces a Cristo como tu Salvador, escucha lo que dice Dios en su palabra. Primera de Juan, capítulo 5. Este es el testimonio de Dios. Versículo 11. Y este es el testimonio. 2 puntos. Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está esta vida? Si lo tienen 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Aludiendo a vida eterna, es lo que está hablando el contexto. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mi hermano, si tú estás en Cristo, tienes vida y vida eterna. Pero si tú estás aquí y todavía no tienes a Cristo como tu Salvador, está para ti lo que dice el texto. No tienes vida, estás muerto. Respiras como un monigote caminando, pero estás muerto. Como dice Efesios, muertos en delitos y pecados delante de Dios. Estás distanciado de Dios, eres un enemigo de Dios, no tienes vida, estás muerto. Necesitas venir a Cristo para recibir la vida. 3. Culmino con la luz, verso 9, nuestro texto.
Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía o estaba viniendo a este mundo. Esta luz verdadera. Los biólogos no cesan de investigar los misterios de la vida. Ahora nos dicen que en la luna hay oxígeno para 100,000 años para que pueda vivir la humanidad. Pues si aquí ya echaron a perder el planeta, si van allá lo van a echar a perder la luna también. Andan investigando vida. Pero cuando el texto nuestro nos habla, si miras desde mucho más antes, dice el 4, en él estaba la vida y la vida era la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Solo la luz reveladora del Mesías, Salvador, ofrece esa ansiada respuesta. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y Cristo con toda la autoridad dijo, yo soy la luz. ¿Recuerdan Juan 8:2? Yo soy la luz. Quien me sigue no andará en oscuridad o en tinieblas. Yo soy la luz. Hoy antes de venir aquí al púlpito, derramando mi alma delante de Dios, pensando, qué gran privilegio poder estar detrás de un púlpito, qué gran responsabilidad hacerlo, porque constantemente Dios me trae al pasado para darme cuenta de esto, y estaba pensando en un incidente muy particular, un día que me postré delante de un árbol para pedirle que me liberara de mis problemas que tenía. Alguien me dijo que funcionaba eso. Todavía andaba en la vida corrupta que vivía, como muchos saben de ustedes. Me dijeron que si oraba o rezaba frente a ese árbol, y si el árbol se secaba, pues tenía ya la solución a mi problema. Me bajé del camión, pasé ahí en el lote baldío, me hinqué delante del árbol, no sé qué le dije, ahora no me recuerdo qué le dije, pero pasaba cada día, porque mi ruta pasaba por ahí, y el árbol seguía bien verde, hasta como que lo miraba mucho mejor. Entonces, estaba pensando en eso ahora, en el contexto de estas fiestas paganas. ¿Cómo pude comprender el Evangelio? Esto es lo que estamos mirando, la luz. Solo la luz reveladora de Él pudo iluminar mi torpe entendimiento como el suyo, para que contemplara a Cristo. Solo Él. Porque hay gente aquí en el templo en esta mañana que no son cristianos. Ustedes saben bien que están perdidos, están muertos. Lo han escuchado este mensaje muchas ocasiones, pero siguen muertos, ciegos, en tinieblas, en oscuridad. Es porque la luz no ha iluminado su torpe entendimiento para que vea la gloria de Cristo. Mira segunda de Corintios, un pasaje que lo conocemos constantemente, vamos allá al contemplar la obra del enemigo y la obra de Cristo. Dice el 3, segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que están aquí todavía no conocen a Cristo, este evangelio que estamos predicando está encubierto, está escondido de ti todavía. Está encubierto, porque estás perdido, dice el 3, en los cuales el Dios de este siglo cegó tu entendimiento. O sea, el diablo tiene cegado tu entendimiento. Está ciego. Es el de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso no puedes ver a Cristo.
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mira, el 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solo Él ha venido a iluminar, y es cuando pudimos ver a Cristo. Te hablaban del Evangelio y tú más huías, no querías oír eso. Pero Dios, que es grande en misericordia, siempre tratando de atraerte, como dice la Escritura, con cuerdas de amor, atrayéndote, hasta que un día tu rebelde corazón se humilló y entonces brilló la luz del Evangelio. Esto es la luz. Por eso, mi hermano, esta gente de nuestro texto, vuelve a Juan, en el mundo estaba esta luz, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero mira, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquellos que la luz brilló en ellos, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Con razón, cuando escribe su primera carta el apóstol Juan 3:1, mirad, asómbrate de cuánto es el amor de Dios para ti. Nos ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No cualquiera. Pero usted que ya es hijo de Dios, regocíjese en eso. Únase a ese coro angelical que cantó gloria a Dios en las alturas. Porque el Salvador vino a encarnarse y he sido beneficiado con su obra. El mundo no le conoció. Qué acento patético más dice el Evangelio. Lo más triste, no le recibieron. Es muy triste. A los suyos vino y no le recibieron. ¿Por qué? Los hombres amaron más las tinieblas. Aman más. Juan 3:19 ahí, el Evangelio, 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo, que la luz. ¿Por qué lo hicieron? Porque sus obras eran malas. Alumbra, dice el 9, gracias a Dios que fuimos alumbrados. Alumbra. Aquella luz verdadera que alumbra. Fuimos iluminados. Dice Efesios 1:18, los ojos de vuestro corazón o de vuestro entendimiento son iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza. Mi hermano, las tinieblas denotan la corrupción espiritual y moral que hay en el ser humano. Pero qué bueno que vino la luz. Vino la luz. Como dice el profeta Isaías, el capítulo 9, versículo 2, hablando de la venida del Mesías. La ciudad que estaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ella. Jerusalén fue iluminada. Vino el Redentor. Y Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas? Y otra vez esa patética frase, no quisiste. Ojalá tú que estás en esta mañana, has escuchado muchas veces el Evangelio. Aquí mismo has escuchado predicar el Evangelio.
todavía humillado tu corazón rebelde delante de Dios. Ojalá en esta mañana humilles tu corazón, deja tu arrogancia, tu soberbia y buscar tus méritos propios para satisfacer a Dios. Humíllate y ven a Cristo. Inclina tu rostro en esta mañana. Un momento, inclina tu rostro reverentemente delante de Dios. Ahí, en ese momento de quietud, de intimidad, ¿por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no lo has hecho? Has escuchado un sinfín de mensajes y tu corazón perverso, que ama las tinieblas, que ama el pecado, aún no puede arrepentirse. Ruega que Dios tenga misericordia de ti en esta mañana y te des cuenta de tu estado. Estás muerto. No tienes a Cristo, no tienes la vida, estás muerto, muerto. Eres religioso únicamente, pero no tienes vida. Estás muerto delante de la presencia de Dios. Pero vino Cristo para eso. Él es la luz, para iluminar tu entendimiento, aclararte que la obra de Cristo fue para que tú disfrutaras de salvación. Padre, en esta hora, gracias por tu palabra. Señor, y quiero implorarte de una manera muy especial por cada uno de los que están aquí, que han escuchado tu palabra. Aquellos que aún no han venido arrepentidos delante de ti. Oh Padre, que tu Espíritu Santo quebrante el corazón, rompa la soberbia, la arrogancia y se humillen delante de Dios en este día. Señor, asimismo por aquellos que nos escuchan a través de la internet, aquellos que escucharán aún en el futuro este mensaje, Padre. Nuestro Dios, que la luz del Evangelio resplandezca en ellos para que puedan ver esa majestuosidad de Cristo, ese amante y glorioso Salvador que quiso morir por los pecadores como nosotros. Padre, muchas gracias, Señor. La gloria es para ti, Padre, en el